Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En una reacción química necesitamos conocer cuánto producto se va a formar y en cuánto tiempo lo hará. Conocer los valores de los que depende la velocidad de reacción nos va a permitir contestar a la segunda cuestión. Los factores que vamos a trabajar en este apartado son 4. 1. Concentración de los reactivos, temperatura a la cual vamos a llevar a cabo la reacción, la naturaleza de los reactivos, en este caso el estado de agregación, y finalmente el empleo de catalizadores. La concentración de los reactivos ya la estudiamos cuando vimos la ecuación general de velocidad. Vimos la influencia que tenían las concentraciones en la velocidad de la reacción y la importancia que tenía conocer esta ecuación para saber cuál era aproximadamente el mecanismo. Ahora lo retomamos como un factor a modificar para aumentar esta velocidad. Fijaros que en principio la gran mayoría de las reacciones se ven afectadas por la concentración de los reactivos, de forma que a medida que aumentamos una de las concentraciones aumenta la velocidad. Nos plantearemos cuál puede ser el que más interese aumentar su concentración, puesto que dependerá también del orden al que esté elevado. También podría ocurrir que alguno de los reactivos fuera de orden cero y por tanto, por mucho que nosotros aumentásemos la concentración, no cambiase la velocidad. No obstante, lo que vamos a ver es un pequeño vídeo en el cual puedes observar fácilmente cómo el aumento de la concentración de uno de los reactivos aumenta la rapidez de la reacción. En este caso tenemos 3 vasos de precipitado, en cada uno tenemos ácido clorhídrico de diferente concentración. El más concentrado se encuentra a la izquierda y el más diluido se encuentra a la derecha. Y vamos a añadir pequeños trozos de zinc más o menos iguales en los 3 vasos. De esta forma, cuando nosotros añadimos el zinc a la reacción, podemos comprobar cómo comienza un burbujeo debido a la generación de hidrógeno en esta reacción. Como podéis observar, en el vaso que se encuentra más a la izquierda, donde tenemos ácido clorhídrico más concentrado, podemos ver que el burbujeo es más intenso y por tanto podemos observar que la velocidad de la reacción allí es más rápida. De hecho, si nos desplazamos, hay un momento en el que al cabo de un minuto podríamos observar que en el vaso 1 ya no queda nada, en el vaso 2 queda una mínima cantidad, mientras que en el vaso 3 la cantidad de zinc todavía es bastante considerable respecto al inicial. Por lo tanto, lo que vemos es que un aumento de la concentración ha provocado un aumento de la velocidad de la reacción. En el segundo factor que nosotros vamos a estudiar, vamos a trabajar con la temperatura. Y es que la temperatura tiene su influencia específica en la constante cinética. Debemos de recordar que la constante cinética responde a una expresión dada por Arrhenius, en el cual nosotros vemos el factor de choque, que es A, la energía de activación y la temperatura. De forma que en esta expresión, a medida que nosotros aumentamos la temperatura, vamos a tener una constante de velocidad más grande y en consecuencia vamos a tener una velocidad de reacción superior. En este caso lo que nosotros vamos a ver es una reacción redox en la cual estamos valorando el anión oxalato con anión permanganato. El anión permanganato es un oxidante muy fuerte y va a pasar desde número de oxidación más 7 hasta número de oxidación más 2. El color violeta tan intenso es debido al anión permanganato que le da este color tan vigoroso. De forma que cuando la reacción haya finalizado, en principio se habrá transformado en manganeso más 2, que es completamente incoloro. Para poder comprender la influencia de la temperatura se ha cogido 2 tubos de ensayo que contienen la misma cantidad de reactivos con la misma concentración, salvo que uno se ha dejado en una gradilla y el otro se ha puesto en una manta térmica. Así se encuentran a diferentes temperaturas. Como podemos observar, en el tubo de ensayo que se encuentra a la derecha, que es el que se encuentra sobre la manta térmica, empezamos a ver cómo se va a ir reduciendo la coloración tan intensa, y esto es debido a que está desapareciendo más rápidamente el permanganato, hasta que llega un momento en que todo el permanganato se ha transformado, como podemos observar, en ion manganeso 2 y podemos apreciar que se ha terminado la reacción. En consecuencia, en el tubo de ensayo que se encuentra a la izquierda, que tenía los mismos componentes y con las mismas concentraciones,
la reacción todavía no ha terminado, mientras que en el tubo de la derecha sí. Así podemos concluir que un aumento de la temperatura aumenta siempre la velocidad de la reacción. Ojo, habrá que tener mucho cuidado con este aspecto, puesto que en la cantidad de producto puede afectarse también la temperatura, como ya veremos cuando estudiemos la constante de equilibrio. Por tanto, habrá que decidir cuándo es necesario aumentar la temperatura para mejorar la velocidad de la reacción. A continuación, lo que nosotros veremos es la naturaleza y estado físico de los reactivos. Es cierto que en las reacciones entre gases, las reacciones van a ser muy rápidas, puesto que al estar en constante movimiento, estas partículas van a chocar fácilmente y se van a combinar con gran facilidad. Por tanto, las reacciones entre gases son más rápidas y las de líquidos también más rápidas, y las últimas, las reacciones entre sólidos, que normalmente suelen ir a muy baja velocidad. También un aumento de presión favorece también el aumento de la velocidad, más que nada porque cuando aumentamos la presión estamos reduciendo el volumen y por lo tanto estamos reduciendo el espacio en el que se encuentran las moléculas y tendrán más facilidad para chocar. A continuación también podemos ver cómo en reactivos sólidos va a influir también el grado de división en el que se encuentran. Es decir, cuando ya tenemos sólidos y no nos queda más remedio que trabajar con ellos, puesto que no podemos tenerlos en disolución acuosa o bien no los podemos tener en estado gaseoso, pues puede ser interesante llevar a cabo una división menor del propio sólido, puesto que así estamos consiguiendo tener mayor superficie de contacto. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Tenemos dos pastillas efervescentes, una la tenemos completa y otra la tenemos completamente degradada. De forma que cuando nosotros las ponemos en agua, lo que podemos observar rápidamente es cómo las dos comienzan en la efervescencia, sin embargo, en la que tenemos un grado de división muchísimo mayor, vemos que la efervescencia es muchísimo mayor. Esto es consecuencia del grado de división, es decir, de la mayor superficie de contacto para que se lleve a cabo la reacción química. Finalmente, el último factor con el que vamos a trabajar son los catalizadores. Estos son sustancias que modifican sensiblemente la velocidad de una reacción, pero que al final del proceso quedan liberados. Es verdad que muchas veces no se pueden recuperar, pero en principio digamos que el catalizador participa en el paso lento de la reacción haciéndolo más rápido, pero finalmente debería de liberarse en el proceso. Los catalizadores realmente como funcionan es rebajando la energía del complejo activado. Esto es debido a que son capaces de formar con la molécula que va a reaccionar un complejo activado de menor energía y permite que un mayor número de moléculas alcancen este estado, de forma que se aumenta la velocidad de la reacción. No obstante, esto es muy importante, muy importante recordar. Los catalizadores en absoluto van a modificar las variables termodinámicas, es decir, ni alteran el valor de entalpía ni de energía libre. Por lo tanto, nunca vamos a obtener mayor cantidad de producto por el empleo de los catalizadores. Solo vamos a conseguir reacciones más rápidas. Aquí tenemos una reacción, en este caso exotérmica, como podéis ver, no catalizada, en la que viene señalado la formación del complejo activado y tendríamos aquí la energía de activación del mismo, y a continuación la misma reacción, que aquí es donde debería de tener su complejo activado si no empleamos catalizador, pero con el empleo de un catalizador lo que nosotros conseguimos es reducir la energía de activación. La energía de activación del proceso catalizado es menor que la energía de activación del proceso sin catalizar y por tanto la reacción va a ir más rápida. Finalmente terminamos con un pequeño ejemplo que nos permite ver cómo es la influencia de un catalizador. En este caso vamos a ver dos disoluciones de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un compuesto relativamente inestable que tiende a descomponerse dando lugar a oxígeno y agua, pero lo hace con gran lentitud. Nosotros vamos a preparar dos disoluciones de la misma concentración, pero a una de ellas le vamos a añadir un pequeño catalizador. En este caso, el catalizador que nosotros vamos a añadir es dióxido de manganeso. Lo que ocurre es que cuando nosotros preparamos nuestras dos disoluciones y le añadimos el dióxido de manganeso a una de ellas, veremos cómo el proceso catalizado se ve ampliamente. Ahí está.
podemos ver cómo el proceso catalizado se ve rápidamente favorecida en la velocidad de la reacción, puesto que empezamos a ver cómo rápidamente se libera el oxígeno. Puede dar la sensación de que se está formando más producto, pero para nada es así, es decir, la cantidad de producto que se obtendría en los dos casos sería la misma, simplemente hemos aumentado la velocidad de la reacción.